Este texto bíblico, capítulo 3 de Gálatas, dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, quiero que hablemos un poco de lo que yo le estaba diciendo a mi esposa ayer. Amor, ¿te acuerdas del tema que estábamos hablando ayer? ¿Te acuerdas? Ay, mi esposa se le fue la paloma. De la tibieza espiritual. ¿Cómo sabes tú cómo cuidarnos o cómo saber señales y remedios para la tibieza espiritual? Sí, eso. Ayer hablamos con mi esposa, estábamos hablando precisamente de cómo empieza uno a enfriarse. No sé si les interesa este tema, pero es necesario saber cómo empiezas a enfriarte. Mira, aquí en Gálatas capítulo 13, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, yo quiero que hablemos un poco de cómo cuidarnos. La Biblia dice: o frío o caliente, pero no tibio. Entonces, ¿cómo saber que estoy llegando a ser tibio en la vida de fe, la vida cristiana? ¿Cómo saber si soy un tibio, una tibia, o cómo saber si estoy en el fuego de Dios? En Apocalipsis 3:16 dice: así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo ayer hablaba con mi esposa de ese tema y le decía: amorcito, estoy sorprendido de ver cómo hay tanta tibieza espiritual en el cuerpo de Cristo. Cómo hay tanta tibieza espiritual. Cómo las personas viven una vida cristiana, una vida de creyentes, pero tibia, de apariencias. Yo digo que es normal del creyente pasar momentos de cansancio, de agotamiento, de debilidad física, ¿sí? Pero una cosa es la tibieza espiritual. Yo ayer precisamente, mientras estábamos trabajando con mi esposa y haciendo los churros y los buñuelos, le dije a ella, estábamos hablando y yo le dije: amor, habiendo comenzado por el Espíritu, muchos terminan en la carne. Muchos terminan obedeciendo a su carne después de que eran personas que amaban a Dios, que buscaban a Dios, que ayunaban, que oraban, etc. Ya yo dije: amor, vea, una persona tibia es una persona que comienza a desinteresarse. ¿Cómo llegar a la tibieza? Primero, la persona recibe a Dios, recibe el Espíritu Santo y está en el fuego, en el primer amor. Y se congrega, ora, lee la Biblia, va a vigilias, va a ayunos, mejor dicho. Entonces, todo marcha bien, pero después de cierto tiempo, días, meses o tal vez años, la persona le da lugar a la carne,
y empieza la carne a ganar ventaja sobre el espíritu. Entonces ya deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la Biblia, deja de asistir a reuniones, ya se desinteresa, ya no le interesa las cosas de Dios, ya si iba a la congregación ya no vuelve a congregarse, ya empieza a buscar otros medios para entretenerse. Entonces comienza a desviarse el corazón, comienzan a actuar conforme a sus deseos carnales y el espíritu empieza a menguar y la carne empieza a crecer. Por eso hay congregaciones, hay países, hay ciudades secas. Una cosa es el agotamiento, Alexa Vargas, el agotamiento, el cansancio normal de servir, pero ¿cómo sabes que estás bajando tu nivel espiritual, que estás llegando a ser tibia o tibio? Porque dejas de orar. Ya te cansa, te aburre o no te atrae leer la Biblia. Ya no quieres ayunar. Porque prefieres entretenerte viendo, escuchando o haciendo algunas cosas ajenas a todo lo que tiene que ver con Dios. Esas personas tibias pueden ir a una iglesia o a un auditorio, pero solo son apariencias porque por dentro están secos, ya no sienten a Dios, ya no pueden orar porque lo están tratando de hacerlo en la carne, pero su espíritu está apagado. Está apagado. Se vuelven personas insensibles a la voz de Dios. Se vuelven personas inmaduras también. Que porque el pastor no la saludó, no le saludó. O se vuelven personas, otra vez vuelven a la carne. Vuelven otra vez a su estado natural sin Dios. Las personas tibias estuvieron un día calientes. Las personas tibias estuvieron un día calientes. Y yo le estaba colocando a mi esposa el ejemplo. Le dije, amor, mira, es como cuando un carbón lo sacas del fuego y lo dejas aparte. El carbón va a mantenerse encendido por un tiempo, pero después de cierto tiempo, el carbón se va a apagar. Ese tizón se va a apagar porque fue sacado del fuego. Y por un tiempo va a mantener la llama, va a mantener encendido. Pero después de cierto tiempo, ese carbón se va a apagar. Así es el que estuvo en fuego de Dios, pero se apartó, se va a tibiar y después se va a enfriar. Entonces, quiero que entendamos, miren. La persona tibia le fastidia que le prediquen la palabra de Dios, que le llamen la atención en el espíritu, que cuando predicas, ¿por qué? Porque la persona tibia vuelve a pecar deliberadamente. La persona tibia ya no tiene temor de Dios. La persona tibia es una persona que se vuelve insensible a las cosas de Dios. Por eso dice en Apocalipsis 3:16, dice que lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea, cuando dice así es que le da repudio, que le da náuseas. Porque se vuelve una persona religiosa. Bienvenidos a los que nos están saludando. La persona tibia. Todos hemos tenido bajones espirituales. Es normal, altibajos. Pero una cosa es los altibajos, otra cosa es que tú bajes y te quedes en ese lugar. Jesucristo dijo que a los tibios, a los que no son ni calientes ni fríos, sino tibios, los vomitará de su boca. Entonces el tibio se vuelve criticón de las cosas de Dios,
porque está en la carne. Ya no le gusta escuchar las cosas de Dios, sino que le empieza a agradar, es doble. Le gusta satisfacer su carne. Entonces debemos comprender que nosotros debemos cuidarnos. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, les dijo, insensatos, faltos de entendimiento. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los llevó a apartarse de la fe, a apartarse de la llama, del fuego? Porque nosotros somos como carbones que estamos en la llama de Dios, en el fuego de Dios. En el momento que ese carbón, ese tizón es sacado del fuego, va a mantener encendido por un tiempo, pero después se va a apagar. Hay muchas personas que ministraban, que servían, que predicaban, que evangelizaban, que hablaban en lenguas, que Dios les usaba y ahora no son nada ante los ojos de Dios porque están absorbidos por las tinieblas. Hombres de Dios, mujeres de Dios que le dieron lugar a la carne y de estar en el fuego comenzaron a menguar y se volvieron unos tibios. ¿Y con cuántas personas hemos visto? ¿Cuántas personas nos hemos hablado, hemos oído y dicen, yo fui cristiano, yo fui líder, yo me bauticé, yo hice esto, yo hice lo otro? Bueno, pero estoy hablando de cómo hay personas, no que no sintamos debilidad, cansancio físico, emocional, altibajos espirituales. Es normal del creyente. Por eso dice la Biblia, el que es débil es fuerte en mí, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Pero una cosa es ser débil por los altibajos de la vida, por todo lo que sucede. Otra cosa es descuidarte, descuidar el don, descuidar el llamado, descuidar todo lo que Dios depositó en ti y hacer como aquellos que hacen las cosas que destruyeron el pecado, vuelven a edificarlas, vuelven al mundo, vuelven al adulterio, a la fornicación, vuelven a la mentira, vuelven al engaño, vuelven y van a la iglesia. Muchos de ellos van a la iglesia. Cuando digo iglesia, digo al templo, al lugar, al auditorio. Se congregan, van vestidas como evangélicas, van vestidos como evangélicos, pero su corazón es un corazón tibio. Es un corazón totalmente alejado de Dios y solo van por aparentar. Pero se vuelven personas carnales. Por eso nosotros debemos analizarnos, reflexionar. ¿Cómo está mi vida espiritual? Si soy un carbón, ¿estoy en el fuego, en la leña? ¿O estoy separado un poquito? Vamos a mirar cómo meter ese carbón al fuego, que mantenga encendido del fuego de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venga, yo les estaba hablando, que habrán sorpresas. Mire, el hecho de que una congregación tenga miles, si usted ve eso, miles de almas, no significa que todos estén en el Espíritu. No significa que todos estén en el Espíritu. Aún hay hombres de Dios que están en el altar predicando y están en pecado de fornicación, de adulterio. Son tibios, piensan que de Dios se van a burlar. Pueden engañar al hombre, pero a Dios no lo van a engañar. Porque Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Yo un día le dije a mi esposa, amor, cuando yo era líder en la iglesia, cuando comencé, yo le dije, amor, mire, si yo estaba en pecado, yo me sentía mal, que yo había fallado delante de Dios, yo no subí al altar. Y yo le decía, Señor, voy a ayunar, voy a orar, voy a estar bien, porque yo no puedo ni cargar a tu pueblo, ni engañarme yo, ni engañarte a ti.
Entonces, es un descuido. Si tú estás en el fuego de Dios, si tú empiezas a darle lugar a la carne, comienzas a tibiarte. Dijo, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si tú fuiste una mujer o fuiste un hombre que practicaste el pecado, que estuviste en el mundo, y sabes de dónde Dios te sacó, ¿por qué estás coqueteando otra vez con el pecado? ¿Por qué estás coqueteando otra vez con tu pasado, con tu viejo hombre, con tu vieja naturaleza? ¿Por qué te estás dejando seducir por lo que un día Dios quitó de ti? ¿No sabes que eso, lo que estás haciendo, es lo que hizo David? David, en un momento de ociosidad, miró por la ventana y miró una mujer ajena. La miró, le provocó deseo. Mandó a traerla a Betsabé, mujer de Urías. La tomó, estuvo con ella. Y después esta mujer quedó en embarazo de él. Y él no hallaba cómo hacer para ocultar su error. Es tremenda esa historia, mis amados. En un momento que tú dejes lugar a tu carne, la carne va a comer. Y la Biblia dice que va a dar lugar al pecado. Y del pecado vienen las consecuencias. Hoy vamos a mirar cómo salir de esa tibieza espiritual. Pero tengo que advertirles por el Espíritu Santo que nadie llega a ser tibio espiritual de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Todo tiene un lugar, un tiempo específico, una estrategia demoníaca, pero también un descuido, una inmadurez del creyente. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo, de la doctrina, cuídate de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás tú y aquellos que te escuchen. Entonces, David estaba descuidado, no fue a la guerra. David no fue a la guerra, se quedó allí en su casa, descansando mientras los guerreros estaban allí combatiendo por el pueblo. Y dice la Biblia que él llamó a esa mujer y ella quedó embarazada. Y él, para ocultar esto, le dijo a Urías cuando llegó que fuera a su casa para que se acostara con su mujer otra vez. Urías era tan fiel a David, tan fiel, que fue y se quedó afuera de su casa para no estar con su mujer. Porque dijo, ¿qué tal yo durmiendo con mi mujer mientras los soldados están aquí afuera? Y eso no, fue fiel. Y David hizo una estrategia para que él fuera a la guerra y lo pusieran de frente y lo dejaran solo para que lo destruyeran. No puedo decir ciertas palabras aquí. Y Dios estaba mirando cómo actuaba David. Y aunque David fue un hombre que amaba a Dios, David llegó un momento que su corazón se volvió tibio. Dejó de sentir a Dios. Guardó pecado en su corazón. Guardó iniquidad en su corazón. Y aún David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sintió que Dios ya no estaba con él. Que su tibieza espiritual
Yo creo que David cantaba y David oraba y no sentía nada porque había pecado. Pero después dice que David confesó sus transgresiones. Dios envió un profeta a hablarle a él. Y David dijo, él reflexionó y dijo, he fallado a Dios. Y le dijo el profeta, ¿prefieres caer en las manos del hombre o en las manos de Dios? Él dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso y clemente, pero el hombre no. Entonces él empezó a corregirse y comenzó un proceso de restauración. Comenzó a buscar a Dios, apartarse de todo aquello que lo había llevado a ser tibio. La tibieza espiritual llega porque se le abren puertas, porque dejas de orar, porque dejas de buscar de Dios, dejas de leer la Biblia y empiezas a abrirle las puertas a otras cosas. Por ejemplo, en vez de buscar a Dios y de orar o leer la Biblia, estás viendo un partido de fútbol. No digo que no lo veas. En vez de estar ayunando, te fuiste de camping. Bueno, gloria a Dios, puedes ir de camping. Pero todo tiene, siempre Dios debe ser el centro de nuestra vida. De todo lo que hacemos, Dios debe estar ahí. No podemos descuidarnos, no podemos darle lugar a la carne, darle lugar al enemigo. Mire, a mí me duele ver a un predicador que tuvo una iglesia grande aquí cerca de Ciudad Bolívar, donde yo vivo. Y ese predicador, hombre disque usado, después yo verlo, que las ovejas quedaron como ovejas perdidas, descarriadas. Agustina Martínez, bendiciones, mi amada. Un gusto para mí tenerte aquí, Agustina. Gloria a Dios. Y verlo totalmente destruido, verlo esclavo del pecado. Y decía la gente, y me decían unos amigos, decían, ese era mi pastor. Que no podía ni andar, que no podía caminar porque lo tenían dos hombres de la borrachera. Entonces la Biblia dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. Eso representa que Dios no los acepta porque tienen iniquidad, porque son personas que no reconocen que están lejos de Dios y que su pecado les separa de su presencia. Son personas que estuvieron en el fuego de Dios, que participaron de los dones del supremo llamamiento y que ahora son vergüenza. Son vergüenza porque dicen, ese no dice que era cristiano, ese no dice que era hijo de Dios, ese no dice que era pastor, dice que era evangelista, dice que era profeta. Y muchas ovejas débiles, por ver ese testimonio, se apartaron de los caminos de Dios. Y la Biblia dice, ay de aquellos que son piedra de tropiezo para mis pequeños. Entonces, debemos cuidar nuestra integridad delante de Dios, delante de los hombres. Si tú tienes carbón y prendes fuego, si sacas un carbón del fuego y lo dejas aparte, ¿qué pasa con ese carbón? Yo quiero que me digan en los comentarios, ¿qué pasa con ese carbón que sacas del fuego y lo dejas aparte? ¿Cuál es la reacción del carbón? Cuando lo sacas está encendido, ¿cierto que sí? Pero al pasar de los minutos se apaga. Se apaga. La única manera de que el carbón mantenga encendido es en el fuego. La única manera de que tú y yo mantengamos cerca a Dios
del temor de Dios, de respetarlo, de honrarlo, de amarlo, de obedecerlo a pesar de nuestras fallas, debilidades humanas, es estar en el fuego de su presencia. Si te alejaste de personas, yo iba a decirles eso. Abraham, Dios lo llamó y le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de tu madre, a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Abraham tuvo que dejar la tierra de Ur de los Caldeos, la tierra de Babilonia. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Gloria a Dios. Tú tienes que alejarte de lo que te está llevando a apartarte de Dios. Tú tienes que alejarte de lo que está haciendo apagar el fuego de Dios en ti. Tal vez son amigos, amigas, amistades, familia, películas, la pereza, el desánimo, el desaliento. ¿Qué te está alejando del fuego de Dios? ¿Qué te está apartando de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de obedecerle a Dios? Primero debes saber, reconocer cómo está tu vida espiritual, cómo está tu condición con Dios. Debes reconocer cómo está tu vida con Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? El rey David se descuidó. El rey David se descuidó, le dio lugar a la carne. Si te dicen, vamos, vamos, no lo consientas. Y sabes que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de... Amén. No puedo decir ciertas palabras acá. ¿Qué te está alejando de Dios? Dice que todo lo que tú haces sin fe es pecado. Como dice Carmelizana, las ocupaciones y los quehaceres, pero las ocupaciones y los quehaceres los puedes hacer en el nombre de Jesús y Dios puede estar ahí. Pero si no lo haces, es pecado. Si tú estás arreglando tu carro y te la pasas arreglando tu carro, tu moto, tu casa, pero ni estás poniendo alabanza, ni estás adorando, ni estás escuchando prédicas, sino que estás viendo la novela, estás escuchando música secular, pues obviamente Dios no está ahí y estás alimentando tu carne, estás dando lugar a tu carne. Y va a empezar a bajar tu nivel espiritual, vas a empezar a sentir un deseo, tu carne te va a pedir. Entonces si nosotros, digamos yo con mi esposa, estamos haciendo los churros, los buñuelos, y estamos ahí amasando y nosotros hablando de Dios, estamos orando, gloria a Dios, terminamos, vamos en la moto, Padre, toca a tu pueblo, Dios ministra a tu pueblo, Rey, y empezamos a orar porque sabemos que primero somos ministros de Dios. Somos ministros de Dios y no podemos darle lugar al enemigo ni a la carne, porque es que el enemigo va a buscar cómo volverte tibio para llevarte fuera de Dios. Él va a mirar cómo alejarte de Dios. Él va a buscar cualquier ocasión para que tú te apartes de los caminos del Señor. Él sabe que su tiempo es corto y Él va a hacer todo lo posible para llevarse a la mayoría. Dice, si fuera posible aún el anticristo, dice, si fuera posible engañar aún a los escogidos. Cuando tú empieces a sentir desinterés o veas a alguien que dice que es cristiano, pero no le interesan las cosas de Dios, si tú vas a hablar con esa persona, pero esa persona habla de todo menos de Dios, en su conversación no hay nada espiritual, esa persona está en la carne. Esa persona no está en el fuego.
Pero cuando una persona está en el fuego, le gusta estar en los light, donde hay unción, le gusta estar allí conectado, conectada, le gusta escuchar alabanza, le gusta escuchar hombres de Dios, mujeres de Dios, le gusta servirle a papá Dios. Pero el que está en el fuego ama las cosas de Dios, se deleita en las cosas de Dios, ama la presencia de Dios. Le dice: Jesús, yo quiero estar siempre contigo. ¿Cómo volver al fuego? Primero tienes que reconocer tu condición. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios, delante de los hombres? Porque puedes ver a muchos con la Biblia en la mano, pero con su corazón lejos de Dios. Puedes ver a mujeres con su vestido largo o falda larga o con apariencia de piedad, pero son personas dobles, de doble ánimo. Son personas inconstantes, son personas inmaduras, son personas que se dejaron guiar por la carne. Ahora, ¿cómo volver al primer amor? ¿Cómo volver al fuego? Tomando el carbón y llevándolo al fuego. La decisión es tuya y la decisión es mía. Si tú sientes que tu carne está gobernando, debes comenzar a ayunar. Debes comenzar a orar, a decirle a papá Dios que rompa toda maldición, toda cadena, todo aquello. Y debes empezar a cerrar puertas. ¿Cuáles puertas? Las obras de la carne. Pero entonces tú debes cerrar toda puerta que le abriste a la carne, porque eso ha traído sobre ti pesadez. Ya no puedes orar con libertad porque estás pensando en eso. Debemos cuidar nuestros ojos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quien estamos. Debemos cuidarnos de ser sobrios. Ser sobrios. Mirar quién es nuestro compañero, nuestra compañera, con quién nos relacionamos. Muchos dirán: no, pero Jesús estuvo con las prostitutas, Jesús estuvo con los pecadores. Ah, bueno, pero Jesús era un hombre maduro. Era un hombre lleno de Dios, era un hombre lleno de fe. Era el poderoso de Israel. Pero si tú eres débil, el que anda entre sabios será sabio, pero el que anda entre necios, ¿qué será? Por ahí dice: el que anda entre miel, ¿sí, amor? Negra. Miel se le pega. Dime con quién andas, es un dicho popular, y te diré quién eres. Entonces debemos cuidar las relaciones, el compañerismo. Si tú estás con alguien que mantiene diciendo groserías y tú eres un hijo de Dios, si tú estás con alguien que está practicando el pecado, así tú no quieras, si tú no eres luz ahí, apártate. Pero nosotros debemos cuidar. La Biblia dice: sed santos, sed sobrios y velad. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Ninguna. ¿Qué haces en ese lugar? ¿Por qué vas a esos lugares donde vas a contaminarte? Si vas a sembrar amor, si vas a sembrar palabra, si vas a ser instrumento de Dios allí, gloria a Dios. Pero si tú sabes que te vas a contaminar, que tu nivel espiritual va a decaer, apártate de allí. El Señor nos dio ejemplo y testimonio. Donde estaba Jesús, siempre había palabra. Siempre había un milagro. Siempre había presencia.
siempre había gloria. Que donde tú estés, tú seas un canal de bendición. Que tú le ganes al mal y no el mal te conquiste a ti. Entonces, ¿cómo volver al fuego? Ayuno, oración y consagración. Apártate del mal. Apártate de todo aquello que te seduce al mal. Busca ayunar. Ayuna hasta que vuelvas a tener una vida limpia, una vida de oración, una vida de santidad, hasta que vuelvas a sentir ese fuego de Dios. ¿Cómo vamos a encender ese fuego? A través del ayuno, de la renuncia, de la decisión y la disposición de nuestro corazón de cambiar. Amén. Y empezar otra vez a buscar de Dios con un hambre desesperante. Buscarlo con hambre, con una necesidad fuerte de Él. En el momento que tome la decisión, tienes que empezar a renunciar a todo lo que le abriste puertas al enemigo. Todo. Y Dios te va a respaldar. David le dijo a Dios: Señor, he pecado. Mis huesos se secaron, me enfermé, Señor. Límpiame, purifícame, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto delante de ti, que te ame, que te respete. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Avívame. Tú eres mi refugio. Tú eres mi paz, mi fortaleza, tú eres mi todo. Y tomó la decisión de corregirse. Y tomó la decisión de buscar a Dios. Y tomó la decisión. No dejes y no te apartes de Dios. No seas tibio. Si sentías que eras tibio, tibia, comienza a buscar de Dios otra vez. Que venga una necesidad de Él, que venga un desespero por su presencia, que venga hambre de su gloria. La persona tibia es una persona inconstante, que vive por emociones y no por convicciones. Que si hoy sentía a Dios, Dios estuvo. Que si hoy no sentía a Dios, entonces Dios no estuvo. No, vivimos por fe y no por sentimientos, no por emociones. Esto va más allá de simplemente emociones carnales o emociones del humano. No, esto va más allá, amados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús? La Biblia dice: clama a mí, a Dios, y yo te responderé. Dios solamente quiere que tú le hables, le digas: Señor, perdóname si te he dejado, perdóname si he perdido el tiempo haciendo cosas vanas. Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Aleluya. Ayúdame. Clamo a ti porque al hombre no me puede ayudar. El hombre no me puede ayudar. Un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios no me puede ayudar. Pero tú sí, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre. Ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame a ser cuidadoso, a velar, a orar, para no entrar en tentación. Aleluya. Dile: Señor, como dijo Moisés, si tu presencia no está conmigo, no me permitas hacer nada si no es tu voluntad. Amado, si tienes que alejarte de personas que te seducen y te llevan al mal, aléjate por amor a Dios. Ora por ellos de lejos.
Si tienes que renunciar a pecados, a cosas, por amor a Dios, hazlo. Pero debes salvarte. Debes salvarte, debes buscar a Dios. Si habías dejado de orar, si habías dejado de buscar a Dios, si habías dejado de creer en Él, si ya te fastidiaban las prédicas, un pastor predicaba o un canal cristiano y ya no te interesa entrar a los live, si estás interesado más en la economía, preocúpate porque ahí entró la tibieza espiritual. Que Dios te avive, que Dios te despierte, que Dios en ti provoque una necesidad de su presencia.